Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan de la Cruz Guerrero García. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este trabajo corresponde a la asignatura de Salud Pública y Epidemiología y corresponde también a la unidad 1, que se llama Introducción a la Salud Pública y Epidemiología, y a la evidencia de aprendizaje, que se llama Panorama Epidemiológico. Bueno, lo que vamos a hacer en este trabajo es hablar un poco de la historia de la salud pública en nuestro país en los siglos XIX y XX. Vamos a empezar con el momento número 1 y la primera pregunta dice así: ¿cuándo se creó la Facultad Médica del Distrito Federal y a qué institución sustituyó? Bueno, en noviembre de 1831, el presidente de la República, Anastasio Bustamante, promulgó una ley por la cual quedó suprimido el Tribunal del Protomedicato y en su lugar se creó una junta denominada Facultad Médica del Distrito Federal. Esta junta estaba formada por 8 profesores médicos cirujanos y 4 farmacéuticos. Para poder pertenecer a la facultad médica, se requería tener más de 30 años de edad y haber ejercido la profesión un mínimo de 6 años a partir de la fecha del examen profesional. Entre sus atribuciones estaba la de examinar a médicos, cirujanos, farmacéuticos, parteras, flebotomianos, los cuales debían ser registrados oficialmente para publicar una lista en la que se anotaba el nombre, la dirección y la especialidad de los que estaban autorizados en cada una de las ramas de la medicina, y se colocaba en todos los lugares públicos para que la gente supiera a dónde dirigirse en casos de necesidad. La siguiente pregunta: ¿qué fue el establecimiento de las ciencias médicas? ¿En qué año fue fundado y qué presidente lo hizo? Bueno, en 1821 la Real y Pontificia Universidad de México se convirtió en nacional. La reforma de la educación que implementó el presidente Valentín Gómez Farías en 1833, con 6 establecimientos de ciencias, unió los estudios médicos y quirúrgicos con la creación de ciencias médicas. El 23 de octubre de 1833 se empieza a escribir la historia moderna de la Facultad de Medicina. A un año de su creación, el establecimiento de ciencias médicas fue incorporado como escuela de medicina a la universidad reinstalada por el entonces presidente de México, general Antonio López de Santa Anna. La escuela inició un peregrinaje a través de diferentes locales y esquemas administrativos, siendo sucesivamente Colegio de Medicina, Escuela de Medicina del Distrito Federal y como Escuela Nacional de Medicina a partir de 1842, fecha en que de manera definitiva se instala en el antiguo Palacio de la Inquisición. La siguiente pregunta: ¿cuándo se fundó la Academia de la Medicina y qué ventaja tuvo esta? ¿Cuál fue el país que con su ciencia médica influyó en la medicina mexicana naciente en esta época? Bueno, la consolidación de la medicina como gremio tiene su primer antecedente en la creación de la Academia de la Medicina en 1836. Entonces, Francia tuvo enorme influencia en la medicina mexicana, ya que se copió el programa francés de estudios médicos, se trajeron libros y los médicos debían hablar y leer francés y hacer una estancia en Francia si querían tener prestigio. Siguiente: ¿cuál fue el papel del presidente Benito Juárez en la salud pública y en qué año hizo los cambios que a él respectan? Bueno, en 1856 el presidente Benito Juárez desamortizó los bienes de la iglesia, con lo cual los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. Con Benito Juárez inician los servicios de atención a la salud como obligación del gobierno y no como obra de caridad de la iglesia. El paso intermedio fue la beneficencia, que era regulada por el gobierno, pero con una participación importante de la sociedad civil. El proyecto de sociedad de Juárez desplazaba el poder de la iglesia. La siguiente pregunta dice así: ¿cuándo se fundó el Consejo de Salubridad? ¿Cuál fue su importancia? ¿Y en qué año fue su transición a la autonomía y qué ventajas trajo? Bueno,
El Consejo de Salubridad fue establecido en la Ciudad de México en enero de 1841. De sus 5 miembros titulares, 3 eran médicos, 1 farmacéutico y el quinto químico. Según el médico de la época, Ismael Prieto, el Consejo no era totalmente respetado debido a la inestabilidad política que no permitía decidir si el país sería centralista o federalista. En 1879 el Consejo Superior de Salubridad se hizo autónomo, lo cual agilizó sus actividades, ya que solo tenía que informar a la Secretaría de Gobernación y no a las dependencias de cada estado. El mismo año de 1879, el Consejo formuló las igualas médico-farmacéuticas nacionales, acción importante para la atención a la salud pública, porque trató de unir la atención médica y la medicina preventiva. Ese año también estudió el tifo, hizo una estadística de mortalidad e inició un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, agua potable, bebidas en general y desechos humanos. Asimismo, se legisló la vigilancia de cementerios, escuelas y talleres. La siguiente pregunta dice así: ¿qué papel jugó Eduardo Liceaga como presidente del Consejo de Salubridad? Bueno, la función científica y social del Consejo se formalizó cuando el médico Eduardo Liceaga fue su presidente en 1885. La obra de Liceaga fue muy importante para el desarrollo de la salud pública mexicana. El Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión y se formalizó su función científica y social. Entonces se administraron vacunas, se estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica y en 1891 se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en local y federal. Establecía reglas y obligaciones. Su desideratum decía: conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. He aquí los objetos que debe tener por mira la higiene. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuándo nacen la medicina preventiva y la sociología médica y quiénes fueron sus representantes originales? Bueno, al finalizar el siglo XIX se inició la medicina preventiva y la sociología médica. En 1880, el médico José Lobato publicó un artículo en la Gaceta Médica de México donde relaciona por primera vez la sociología y la salud pública. Recordemos que la sociología médica se refiere al análisis sociológico del sistema de salud y de los factores sociales que influyen sobre la salud. El trabajo de Lobato dice textualmente: conservar la salud colectiva, impedir la decadencia individual y alejar las enfermedades locales. He aquí el objeto de la higiene sociológica derivada de la demografía. La demografía es la ciencia que se ocupa de la descripción del pueblo, considerando en sus relaciones estadísticas, estáticas y dinámicas con la higiene sociológica. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿qué papel jugó el concepto de higiene en la salud pública mexicana naciente? Bueno, en la interfase de los siglos XIX y XX surgió en México una corriente social moralizadora asociada a la higiene y que es necesario destacar. En la bibliografía mexicana y extranjera sobre la salud pública del siglo XIX es usual encontrar términos como policía sanitaria, policía médica o bando de policía. Si se fijan, todos incluyen el término policía, cuando se trata de la aplicación de reglamentos o acciones sanitarias. El concepto de policía médica surgió en Alemania en el siglo XVIII y fue difundido por Johann P. Frank. Se refiere a la aplicación gubernamental de una política médica por medio de un reglamento administrativo. Hay que subrayar que en el fondo se trata de un principio y su acción que hacen dependiente el bienestar de la sociedad del bienestar del Estado. Por otro lado, en la primera mitad del siglo, la higiene en México fue importante cuando se le asoció con la fisiología. La situación fue muy diferente en la segunda mitad, pues entonces la higiene adquirió un carácter social de tipo moralizador. La siguiente pregunta dice así: ¿cuándo se fundó el Departamento de Salubridad Pública y qué importancia tuvo?
Bueno, en 1917 fue que se creó el Departamento de Salubridad Pública, que tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, es decir, policía sanitaria en puertos y fronteras, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, el control de los alimentos, bebidas, drogas, la lucha contra la sífilis. Incluyó también una campaña moralizadora que probablemente no tuvo mucho éxito, ya que el número de prostitutas y prostíbulos aumentó debido principalmente a la crisis económica causada por la guerra reciente. El Departamento de Salubridad Pública fue un organismo autónomo y ejecutivo que nació de un precepto constitucional y estableció que la salubridad y la asistencia en México pueden ser federales, estatales o municipales. Este principio quedó asentado en el artículo 123 de la Constitución. Posteriormente fue la base para crear la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Higiene del Trabajo. Después de 1917 se empezó a generalizar el uso de vacunas y se introdujeron en las ciudades los primeros servicios de drenaje y agua potable. Bueno, pasamos a lo siguiente y se nos pide describir los cambios en salud pública logrados en la década de 1930 a 1940. Se nos pide ordenarlos también cronológicamente, ¿sí? Bueno, el sector salud se caracterizó por tres aspectos en la década del 1930 al 40: continuidad de los programas de salud, iniciación de los servicios de salud institucional y atención médica al medio rural. Estas características se manifestaron en las siguientes acciones. El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que fue un avance importante en la protección del trabajador. La ley es de carácter humanitario y además de los problemas de salud relativos al trabajo, se refiere a aspectos como invalidez, vejez y defunción. En enero de 1931 se crea el Servicio de Sanidad de los Estados. En 1933 el país ya contaba con una organización administrativa para ejecutar las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento del medio. Estas obras tuvieron un mayor impulso durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1935 se promulgó un nuevo código sanitario y surgió la campaña permanente contra la tuberculosis. En el 36, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de los estudios de medicina. El 31 de diciembre del 37 surgió el decreto que modifica la ley de secretarías y departamentos de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública, y en la misma época se intensificaron las campañas contra diversas parasitosis como la oncocercosis y se implantó la pasteurización de la leche en el Distrito Federal. El 18 de marzo de 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, primer centro formal de investigación en problemas de salud. El primer director fue Manuel Martínez Vaz. El objetivo principal del ICET fue estudiar, de acuerdo a la realidad mexicana, enfermedades que hasta entonces se habían investigado en países que no las tenían, como la uncinariasis, la leishmaniasis, la malaria, la lepra, riquetiasis, salmonelosis, shigelosis, tosferina y diversas micosis. Siguiente pregunta: ¿cuándo se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia? ¿Qué organismos se fusionaron para formarla y qué presidente decretó que se hiciera? Bueno, en la década de los años 40 es especialmente importante en la historia de la salud pública mexicana porque por decreto presidencial se fusionaron el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia el 15 de octubre del 43. El primer secretario fue el doctor Gustavo Vaz y el primer subsecretario fue el doctor Manuel Martínez Báez. La siguiente pregunta: ¿cuándo se crea el IMSS y cuál es su función? Bueno, el IMSS se creó, el 19 de enero de 1943. Esta institución
Desde entonces proporciona servicio médico y social a los trabajadores y sus familias y marcó el inicio de la medicina institucional,